Te van a intentar vender playas de arena dorada donde no existen. Van a querer cobrarte 20 euros por una sombrilla. Hoy te voy a enseñar la verdad de Málaga, desde el barrio de pescadores donde los locales pagamos lo justo hasta los secretos que esconde el centro histórico. ¿Qué tal, viajeros? Mi nombre es Dante y para descubrir esta Málaga de verdad la vamos a recorrer hoy de punta a punta. Vamos a desarmar kilómetro a kilómetro y el punto cero es este, El Palo. Comenzamos. Y hemos querido empezar por aquí. Aquí es donde se encuentra el puro ADN malagueño. Tal vez el único barrio tradicional que nos queda en esta ciudad. Este es un barrio de pescadores por excelencia, sin filtros. Estas barcas que veis aquí llevan nuestra historia desde que los fenicios pisaron estas arenas. Dato de oro, aquí en El Palo una sombrilla con 2 hamacas te sale entre unos 6 o 10 euros al día. Cuando lleguemos a la Malagueta prepárense, porque habrá que soltar hasta 20 euros. A tener cuidado para poder ahorrar dinero con estos precios. Si veis el horizonte así de raro con un tono anaranjado, no se asusten, no es niebla, no es bruma, ni tampoco es contaminación. Es calima, polvo en suspensión que viene directamente del Sáhara, ya que nos encontramos frente a las costas de África. Aquí no es necesario ni pillar una cadena internacional ni gastarse un pastizal en comer algo. Solamente pillas un espeto en la playa y listo. Ahora os voy a mostrar un secreto del Palo. Si queréis llevar vuestros mejores productos a vuestra mesa, esta es mi mejor recomendación para Málaga, el mercado del Palo. Dicen que aquí hay más pescado fresco que en el mar. Os garantizo, este no es un mercado trampa para turistas, ni un mercado gourmet. Este es uno de los pocos mercados que sigue siendo realmente un mercado de abastos. Y nos despedimos de esta forma del Palo. Pero antes de llegar a la playa más fotografiada de Málaga, os vamos a enseñar 2 secretos. Si venís por libre, por las tardes o por las noches, uno de los lugares que os puedo recomendar es esto, los Baños del Carmen, donde podéis tomar una copa o cenar con las vistas al Mediterráneo. Y dejamos atrás El Palo y seguimos desarmando nuestro camino. Todo esto es nuestro paseo marítimo de punta a punta. No tenéis por qué romper con vuestra rutina de deporte. Podéis caminar, podéis andar en bici y podéis hacer ejercicio. Inclusive tienes tiempo hasta si quieres para pescar. Otro tema importante que nos interesa a todos es la seguridad. Por eso mantén las cosas bien vigiladas, mochila o bolso siempre bien sujeto y lleva solo lo imprescindible. Aquí es prácticamente como en cualquier ciudad europea. Esto es algo que llevo queriendo hacer desde hace mucho tiempo. Hay muchos influencers, youtubers súper famosos, súper conocidos que colorizan nuestras arenas o que inclusive llegan a decir esas arenas doradas, que aquí la arena no es dorada, que aquí la arena, como la veis, es oscura, gruesa. Esta es la arena de Málaga, las arenas doradas de la ciudad de Málaga. ¿Qué va, qué va? Aquí no hay arena dorada. Lo que veis es el secuestro de la arena en toda regla, porque acaparan el sitio y esperan a que te desesperes. Llegas a la 1 de la tarde, te ven cara de turista y te piden 20 euros por una sombrilla ilegal. Es lo que me acaban de ofrecer a mí e imagino que según la hora del día el precio cambia. Lo de traca es que por una sombrilla legal en un chiringuito te piden lo mismo. Y llegamos a la playa de la Malagueta, parada obligatoria, te guste o no te guste, el postureo, la foto con este cartel emblemático de nuestras playas es prácticamente obligatoria. Y no nos vamos a quedar quietos aquí en la Malagueta.
Detrás, lo que tenemos es nuestra farola, uno de los pocos faros del mundo que tiene un nombre femenino y nos indica que nos estamos acercando al puerto y al Muelle 1. Lo vamos a conocer. Dejamos atrás la farola y vamos a cruzar el puerto. Aquí la cosa cambia. Muelle 1 se ha convertido en un centro comercial al aire libre, donde se mezcla el diseño y el mar. Como siempre les comento, viajeros, nuestro canal se autofinancia, así que si os gusta nuestro contenido, compartirlo, darle a un like, suscribirse y comentar, que os contestamos a todos. Y con el cubo de colores a nuestras espaldas, lo que significa que estamos en el Museo Pompidou, el único que está fuera de Francia, dejamos de lado el Muelle 1. Y con casi ya muy cerca a los 40 grados, que no me animo ni a tocar la barra esta, vamos a nuestro próximo destino a intentar refrescarnos. Lo que vemos de fondo, el paseo del parque. Y esto es el paseo del parque, donde lo podéis refugiar del calor y tomaos una pausa. Es un espacio público insertado en el medio del conurbano. Ahora os paso a contar lo que sería el kit de supervivencia en el verano malagueño. Para tu viaje a Málaga, usa crema solar, gafas y sombrero, agua fresca, batería externa y ropa ligera. Esto es la famosa calle Larios. Sus locales son uno de los más caros de España y cada Navidad se celebra aquí un espectáculo de luces y color de los más importantes de España. Y como estamos en agosto, no podemos dejarles de mostrar lo que sucede en esta ciudad. La semana grande de esta ciudad, la semana de feria. Y metros más arriba de Calle Larios nos encontramos con la Plaza de la Constitución. Como podáis ver en las imágenes, esta plaza no tiene su fuente en el medio. Es producto de que aquí han sucedido muchas cosas. Se ha reconvertido al correr del paso de los años. Inclusive llegó a ser o se llegó a realizar aquí hasta una corrida de toros. Y del centro de la ciudad saltamos a un barrio donde nació el gran Picasso. Aquí en este barrio hizo sus primeras armas Pablo Ruiz Picasso. Málaga respira arte en cada esquina. Recorriendo estas plazas entiendes de dónde salió el arte, la luz de este género. Y antes de viajar en el tiempo, os voy a enseñar 4 curiosidades de esta zona de la ciudad. Según dicen, este hotel es propiedad de Gerard Piqué. Lo que vemos ahora es el Cine Albéniz. Aquí se realiza el Festival de Cine de Málaga. Por estas escaleras los podéis encontrar con el cartel de la ciudad de Málaga y hacernos una muy buena, muy bonita foto. Dicen que por aquí arriba, en alguno de estos, vive Antonio Banderas. Sí les puedo confirmar que este es su restaurante, El Pimpi, un lugar que no es muy barato, pero sí lo recomiendo para disfrutar de buena parte de la buena gastronomía andaluza y malagueña. Y seguimos rascando capas de la ciudad y nos tropezamos con nuestro pasado romano.
Aquí tenemos al Teatro Romano, uno de los grandes vestigios de la Málaga romana, y lo mejor, su entrada es gratuita. Y justo detrás la Alcazaba, la entrada general cuesta 7 euros, aunque los domingos a partir de la hora 14 es gratis. Seguimos desarmando nuestro camino kilómetro a kilómetro. Nos vamos a encontrar por calle San Agustín con el Museo Picasso. Y más adelante con uno de los símbolos de la ciudad de Málaga, una iglesia con una sola torre. Todos se preguntarán por qué no se terminó. Simple, se gastaron el dinero antes de terminarla. Por eso lleva 2 siglos con una sola torre. Y de una torre nos vamos a otra, pero esta de vigilancia que te ofrece unas vistas increíbles. Este es uno de los mejores miradores de Málaga. Desde Gibralfaro puedes ver toda la ciudad, el puerto y el Mediterráneo en una sola panorámica. Y lo mejor, es completamente gratis. Bueno, ya hemos visto Málaga desde arriba. Ahora nos toca bajar al centro nuevamente. La pregunta es, ¿dónde alojarse aquí en la ciudad de Málaga? La verdad que prácticamente todos los sitios dan igual. Así que no nos volváis locos buscando un piso en pleno centro o un hotel. El transporte público aquí funciona bastante bien y os lleva a cualquier lugar. Y ahora vamos a conocer el mercado de Atarazar. La verdad que este mercado se ha transformado en esto, un centro de atracciones para turistas. Ha perdido realmente toda la esencia que le hemos conocido, menos su historia, ya que detrás del mercado encontramos una enorme vidriera que cuenta parte de la historia de Málaga. Su puerta de mármol es la original de la época nazarí. Su nombre Atarazanas viene del árabe significativo de astillero, porque aquí se construían y reparaban barcos. Eso sí, el edificio que vemos hoy es completamente del siglo XIX. Mientras los circuitos turísticos se concentran en el centro, a donde vamos es a donde hacen vida realmente los malagueños. Playas kilométricas, un paseo ancho donde corre el aire y un pasado industrial que le da un toque especial al poniente. Estas son las playas donde veranean los malagueños y debajo de estas arenas se esconden secretos que vamos a descubrir. Uno de los secretos tiene que ver con un amor adolescente, el otro con un pasado industrial y de humo, y el final con un barco que cambia las olas. Aquí es donde pasa algo muy curioso con el mar. Son las famosas olas del Melillero. Cuando llega el ferry procedente de Melilla, al entrar al puerto de Málaga, desplaza una gran cantidad de agua, que va a generar una ola bastante grande. No será un tsunami, pero suficiente para que moje tu toalla o tu sombrilla. Pero si hay una estructura con historia, es esta. En el año 1993, un joven malagueño hizo la mayor locura por amor de esta ciudad. Escaló más de 100 metros de altura por la noche solo para pintar en letras gigantes el nombre de su exnovia, Mónica. Quería recuperarla. Durante décadas se conoció a esta como la Torre de Mónica y se convirtió en un ícono pop de Málaga. Seguramente se estén preguntando, ¿y de comer qué? Bueno, en este vídeo no vamos a comer a cámara ni vamos a explorar los sitios donde comer en Málaga. Simplemente vamos a maximizar nuestro tiempo en la playa y el sol.
Pero si te aprieta el hambre caminando por aquí, la regla de oro es cualquier chiringuito tradicional, pedir un buen espeto de sardinas, un variado de pescadito frito, rápido y fresco y a pie de playa. Aunque hoy vienes aquí a tomar el sol, comer espetos, en el siglo XIX esto era el motor de la industria de Málaga. Y en este paseo, Antonio Banderas, podemos ver los vestigios del pasado en estas chimeneas. Aquí fue una zona de fábricas y grandes fundiciones de plomo. Y ojo, porque cuando hay temporales fuertes, las olas desaparecen y el pasado aparece. Escombros y restos de antiguas fábricas del siglo pasado aparecen bajo la arena, como si la playa tuviera memoria. De punta a punta hemos recorrido la ciudad con la arena de la playa pegada en las zapatillas. Ya lo sabéis, en Málaga no necesitáis elegir playa o ciudad. Aquí lo tenemos todo como lo hemos visto. Y antes de despedirnos, tengo que recordarles suscribirse, darle al like, compartir este vídeo. Queremos llegar a los 1000 suscriptores. Nuestro proyecto se autofinancia. YouTube no nos da un duro, así que necesitamos de vuestro apoyo. Muchas gracias por vernos. Volveremos pronto, juntos a soñar. Europa sin filtros, hasta un nuevo lugar.